Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión en la que se van a contar los resultados del estudio SENCOVAC. Para mí es un placer presentar la sesión por dos motivos. En primer lugar, por el moderador, un buen amigo. El doctor Borja Quiroga es uno de los nefrólogos jóvenes con mayor proyección de la Sociedad Española de Nefrología. Él trabaja en el Hospital Universitario de la Princesa. A pesar de su juventud, tiene una importante producción científica y además es uno de los investigadores principales del estudio SENCOVAC. Y, como no, es el secretario de la Sociedad Española de Nefrología. En segundo lugar, este estudio, que es un proyecto de la sociedad, es un estudio que todos tenemos muchísimo cariño, que nos ha costado mucho esfuerzo porque hemos sacado adelante en un tiempo récord. Y bueno, yo sé que él va a nombrar a todas las personas que han participado en él y a los patrocinadores y a los que han colaborado. Y yo solamente quería pues agradecer a tantos nefrólogos, a tantos hospitales, centros, a tantas instituciones que han hecho posible que hoy se puedan presentar estos primeros resultados. Borja, cuando quieras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer al comité organizador de la Sociedad Española de Nefrología la posibilidad de contar los apasionantes resultados de este proyecto SEN denominado SENCOVAC, que pretende evaluar la respuesta inmune y seguridad de la vacunación COVID-19 en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, diálisis y trasplante renal. Normalmente los agradecimientos se hacen al final de las presentaciones, pero en este caso este trabajo sería completamente imposible sin la colaboración de las compañías, organizaciones o sociedades que ven en pantalla. Como son tremendamente relevantes, quería nombrarlas, y son Diaverum, Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma, Vircel, Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, ha colaborado en la divulgación de los resultados Fresenius Medical Care, y hemos contado con el apoyo que queremos agradecer de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, SEDEN, Sociedad Española de Trasplantes, SET, y Organización Nacional de Trasplantes, ONT. Asimismo, queremos agradecer a todos estos centros colaboradores, que son muchísimos, que son más de 50, que han colaborado, están colaborando actualmente porque es un proyecto en marcha en este trabajo, con el trabajo que ello conlleva, y por eso mismo queremos agradecer a todos y cada uno de los centros y a todos y cada uno de los investigadores que han hecho posible este primer corte y que van a hacer posible culminar este estudio, que seguro va a tener unos resultados muy interesantes. Finalmente, no me hace ni falta ninguna diapositiva para agradecer a los verdaderamente protagonistas de este trabajo y de nuestro trabajo, y son los pacientes con enfermedad renal. Los pacientes con enfermedad renal ya sabemos que son los más susceptibles de presentar complicaciones relacionadas con la COVID-19, como han demostrado grandes ensayos epidemiológicos, a la cabeza de ellos el Open Safely, con millones de pacientes incluidos. Por dicha razón, y en cualquier estrato de la población, se han ensayado diferentes dianas terapéuticas para intentar abordar la infección, sobre todo de los pacientes más graves, por lo que numerosos fármacos, numerosas dianas terapéuticas se han ensayado a lo largo de esta pandemia y de estas 5 olas de la pandemia en España. A decir, la hidroxicloroquina, remdesivir, lopinavir, ritonavir, ribavirina, dexametasona, tocilizumab y los inhibidores JAK. Sin embargo, muchos de ellos, y algunos de manera muy precoz, cayeron en desuso debido a su falta de eficacia en pacientes con COVID. A la cabeza de los fármacos más representativos y con más eficacia se sitúa la dexametasona. La dexametasona, como muestra el estudio Recovery, el más importante realizado hasta la fecha y publicado en New England, demuestra tener capacidad para mejorar el pronóstico de los pacientes con COVID, sobre todo y principalmente en aquellos con COVID-19 severo y moderado, es decir, aquellos que requirieron ventilación mecánica invasiva y aquellos con necesidades de oxígeno. Sin embargo, no se demostró un beneficio, como se puede ver en la pantalla, en aquellos pacientes que no necesitaron oxígeno, es decir, en aquellos casos de COVID-19 más leves. Para estos pacientes surgen ahora nuevos tratamientos biológicos
con capacidad para bloquear la proteína spike del coronavirus con anticuerpos monoclonales. En este recientísimo ensayo clínico publicado en New England se incluyó a 1.505 pacientes sanos mayores de 12 años asintomáticos que tuvieron algún tipo de contacto con una persona que había tenido infección por SARS-CoV-2. Estos pacientes se aleatorizaron a recibir Regencov, que es una combinación de dos anticuerpos monoclonales, casirivimab e imdimimab, o placebo, con intención de demostrar el desarrollo de COVID-19. Se observó un beneficio en aquellos pacientes que recibieron los anticuerpos monoclonales con una reducción del riesgo relativo de hasta un 80% para presentar dicha enfermedad de manera asintomática. Llegados a este punto, en realidad, lo único que nos podría salvar de esta pandemia es la vacunación frente a SARS-CoV-2. Por dicho motivo y teniendo en cuenta que nuestros pacientes normalmente son excluidos de los grandes ensayos clínicos, nos decidimos a elaborar este proyecto SEN denominado SENCOVAC con la intención de demostrar en un estudio prospectivo multicéntrico de cohortes la eficacia y seguridad de la vacunación en pacientes con enfermedad renal crónica grados 4 y 5 en diálisis peritoneal y hemodiálisis y pacientes trasplantados renales. Inicialmente también estipulamos la inclusión de pacientes controles que verán que en este primer corte de este estudio no se han podido analizar por falta de reclutamiento hasta el momento actual. Solicitaron su colaboración en este estudio de manera activa 66 centros y estaba prevista una duración, y lo está de hecho, de 24 meses. Los objetivos del estudio son los siguientes. El objetivo principal del estudio fue estudiar la respuesta inmune mediante la generación de anticuerpos tras la vacunación con SARS-CoV-2 en pacientes con enfermedad renal crónica estadios 4 y 5, pacientes en programa de diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal y pacientes trasplantados renales. Como objetivos secundarios tenemos estudiar la duración de los anticuerpos tras la vacunación, estudiar la respuesta específica humoral y celular tras la vacunación y estudiar los efectos adversos. Y como objetivos exploratorios determinamos la asociación entre parámetros basales y la respuesta de anticuerpos tras la vacunación y la incidencia de infección por SARS-CoV-2 tras la vacunación. Los criterios de inclusión del estudio fueron pacientes candidatos a la propia vacunación, mayores de edad, que fueran capaces de entender el estudio y firmar el consentimiento informado y que cumplieran los criterios que ya hemos comentado previamente. Como contraindicaciones, criterios de exclusión, sería la contraindicación para la vacunación, tener un trasplante adicional al renal, tener una enfermedad hematológica o oncológica activa, una inmunodeficiencia adquirida hereditaria, VIH, contraindicación para las inyecciones intramusculares. Dentro del grupo de enfermedad renal crónica estadios 4 y 5, estar recibiendo un tratamiento inmunosupresor durante los 6 meses previos a la inclusión, incluyendo los esteroides. Y dentro del grupo controles que, como les digo, no se han incluido en este primer análisis, que tuvieran insuficiencia renal con un filtrado por debajo de 45. Así pues, el protocolo del estudio se realizó en las siguientes etapas. En el momento basal se realizó la firma del consentimiento, la comprobación de que se cumplían los criterios de entrada en el estudio y se registraron comorbilidades y tratamientos, signos vitales, analíticas de sangre y anticuerpos. Los anticuerpos que se analizaron de dos maneras diferentes, pero principalmente se tuvieron en cuenta aquellos que se analizaron por quimiomioluminescencia. Posteriormente, durante sucesivas etapas, se fueron realizando diferentes medidas y se fueron registrando eventos de los pacientes. En este momento basal también se recogieron la vacuna 1 y la vacuna 2, primera y segunda dosis de vacuna, la fecha, el tipo de vacuna y las reacciones a la vacunación en los 7 días posteriores a la misma. Además, se definieron diferentes eventos adversos y eventos adversos graves que se registraron.
Durante las siguientes etapas, que fueron en los días 28 y en los meses 3, 6, 12 y 24, estos últimos 4 de momento todavía no se han cumplido, con lo cual lo que les voy a presentar hasta el momento actual son los datos a 28 días, se recogieron básicamente, y por resumir, signos vitales, datos analíticos, anticuerpos y prevalencia e incidencia de COVID-19 tras la vacunación. Pasamos ya a los resultados con el flowchart del estudio. Se realizó un screening a 1.930 pacientes, de los que se excluyó a 184 y finalmente se vacunó a 1.755 que fueron incluidos. De ellos, el 69% recibieron la vacuna de Moderna, el 29% la de Pfizer y testimonialmente algunos pacientes recibieron AstraZeneca y Janssen, sobre todo en los primeros momentos en los que no estaban declaradas las indicaciones para una u otra vacuna. Desde el momento de la vacunación hasta el momento del inicio del estudio, se excluyó a 5 pacientes de manera adicional, por lo que la población en la que se midió la seguridad de los pacientes finalmente fue 1.746. En el momento 28, en el día 28 del seguimiento, se evaluó la eficacia de la vacuna. A este momento llegaron 301 pacientes que tenían recogidos datos basales y datos a los 28 días en cuanto a la tasa de anticuerpos. En cuanto a las características basales, el 62% de los pacientes eran varones y la edad media era 64 años. Algunas características concretas de determinados grupos que se incluyeron pues fueron, por ejemplo, dentro del grupo de hemodiálisis, que el 53% estaban en hemodiafiltración online y el 64% se realizaban a través de una fístula arteriovenosa. En cuanto al trasplante, que se incluyó a 283 pacientes, tuvieron relevancia los fármacos. Sabemos de las series que han tenido relevancia los fármacos en cuanto al desarrollo, los fármacos inmunosupresores, en cuanto al desarrollo de anticuerpos. En este caso, el 64% de los pacientes tenían esteroides, el 73% inhibidores de la calcineurina, 71% micofenolato, el 16% inhibidores mTOR y el 3% azatioprina. En cuanto a los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, el filtrado glomerular medio fue de 13 mililitros por minuto. El primer dato interesante de estos resultados en cuanto a las características basales es la situación frente a la COVID-19 previa, en el momento basal, previa a la vacunación. Como pueden observar, existen claras diferencias entre los pacientes que habían declarado tener COVID-19, entendemos que aquello era sintomático y que se había determinado a través de una PCR, el 18% los tenía en el momento basal. Sin embargo, cuando se analizaron los anticuerpos en el momento basal, el 23% disponían de ellos, lo que confirmaba un contacto con el virus previo a la vacunación. Además, pueden observar cómo en la gráfica los pacientes trasplantados y los pacientes con enfermedad renal crónica tenían diferencias significativas entre aquellos que habían tenido COVID sintomática y aquellos a los que se diagnosticó en el momento del estudio a través de la medición de anticuerpos anti-spike basales. En cuanto a las reacciones adversas, prácticamente el mismo número de pacientes tuvieron reacciones adversas frente a la primera y la segunda dosis. Y en ambas situaciones, los pacientes trasplantados renales, aquellos pacientes más jóvenes y aquellos que habían tenido COVID-19 previo, tuvieron un mayor número de reacciones adversas. Los pacientes, como pueden ver en la gráfica, apenas diferían en las reacciones adversas entre la primera y la segunda dosis. Quizá en el subgrupo de enfermedad renal crónica se determinó que con la segunda dosis existió un mayor número de reacciones adversas. Las más frecuentes, que por cierto en todos los casos fueron con Moderna frente a Pfizer, las más frecuentes, como decía, fueron calor local, que en algunos casos llegó hasta el 80% de los mismos, en el total de la muestra superaron el 70%, disconfort, astenia, cefalea
reacciones cutáneas, mialgia y febrícula. Como les decía, dentro de la población de seguridad se seleccionó a aquellos pacientes que tenían mediciones de anticuerpos a los 28 días y de manera basal para hacer un estudio de eficacia. En ambos estudios, en ambas partes del estudio de eficacia, se discriminó entre aquellos que habían tenido el COVID-19 sintomático y aquellos que tenían anticuerpos basales positivos como muestra de contacto con el virus SARS-CoV-2 y se subanalizaron por tipo de paciente y por tipo de vacuna. Este es el primer gran resultado de este estudio, que les recuerdo que es a 28 días desde el momento de la segunda dosis de la vacuna, y son los datos de inmunidad humoral en los diferentes subgrupos estudiados. Salta a la vista cómo los pacientes trasplantados renales significativamente desarrollan muchos menos anticuerpos que el resto de subgrupos. Cabe destacar además que los resultados de los pacientes en diálisis peritoneal y de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada son superponibles en este primer análisis a 28 días. Aunque no se lo muestro en esta presentación, cuando se incluyó a pacientes que no tenían anticuerpos anti-spike de manera basal, los resultados son completamente idénticos. La respuesta a la vacunación, en función a los puntos de corte que nos dio el fabricante, se establecen en esta gráfica. Se puede observar cómo nuevamente los pacientes con trasplante renal son los que tienen una peor respuesta humoral a la vacunación, llegando al más de 20% de pacientes que no alcanzan una respuesta humoral adecuada a los 28 días de la segunda dosis. Nos preguntamos si existían diferencias entre una vacuna y otra. Les recuerdo que en este estudio, aunque se han incluido los 4 tipos de vacunas disponibles en España, por el bajísimo tamaño muestral de pacientes que recibieron AstraZeneca y Janssen, hemos incluido solamente para este tipo de subanálisis las de Pfizer y Moderna. Bueno, pues como les decía, ¿existen diferencias entre una y otra? Pues claramente sí existen y lo hacen en todos los subgrupos de población. Los pacientes que recibieron la vacuna de Moderna, tanto si eran trasplantados renales como eran pacientes en diálisis como con enfermedad renal crónica avanzada, tenían una mayor tasa de anticuerpos. Además, esto fue más significativo cuando se excluyó a los pacientes que de base tenían ya anticuerpos anti-spike positivos. La justificación para esta situación se ha intentado dar en la literatura y aboga, por ejemplo, por la termolabilidad de la vacuna de Pfizer, que requiere de técnicas adicionales para su conservación, entre ellas muy bajas temperaturas. Sobre todo la dosis de RNA mensajero que hay en cada una de ellas. Cabe recordar que en cada vial de Moderna hay 100 microgramos de RNA mensajero, mientras que la de Pfizer solamente 30. Y además otras justificaciones que se han podido dar en la literatura, como por ejemplo las diferencias en los dominios antigénicos, modificaciones incluso dentro de las propias vacunas del RNA mensajero o la propia formulación lipídica de las diferentes vacunas. Finalmente, ¿qué ocurre si he tenido la COVID-19? ¿Desarrollo más anticuerpos? ¿Desarrollan estos pacientes más anticuerpos? Bueno, pues en general podemos decir que sí. Sobre todo es llamativo en el caso de los pacientes diferentes a los de enfermedad renal crónica avanzada, es decir, en pacientes trasplantados renales, en diálisis peritoneal y en hemodiálisis, los pacientes que tuvieron COVID positivo, determinado como anti-spike positivo previo, desarrollaron más anticuerpos que aquellos que no lo tenían. Para analizar la respuesta humoral a las vacunas, realizamos un modelo multivariante ajustado para todas las variables significativas, como era de esperar, y aquellas que se consideraron de confusión, y los resultados, los pueden ver en la pantalla, fueron los siguientes. El tipo de paciente, el paciente trasplantado renal, y la vacuna de Pfizer se asociaron independientemente y de manera bastante abultada a un mayor riesgo de no tener respuesta humoral tras la vacunación. Finalmente, durante el seguimiento
encontramos diferentes reacciones. En primer lugar, desde el punto de vista de la infección por SARS-CoV-2, entre la primera y la segunda dosis se detectaron 17 casos positivos que corresponden al 1% de la población estudiada, sin que encontráramos diferencias entre una vacuna y la otra. Posteriormente, tras la segunda dosis, los investigadores reportaron 12 casos de test positivos, que también corresponde al 1%, y tampoco encontramos diferencias entre unos y otros pacientes que se hubieran vacunado con una u otra vacuna. El seguimiento fue corto, estamos hablando del primer corte de este estudio SENCOVAC. Se determinaron durante los siguientes 52 días 40 eventos adversos, que corresponden casi al 2% de la población. Entre ellos, los más relevantes, los severos, un ictus en un paciente de hemodiálisis vacunado con Moderna, un infarto de miocardio en un trasplantado renal vacunado por Pfizer y 8 pacientes que fallecieron, pero que en ningún caso el investigador lo consideró relacionado con la vacuna. 2 diapositivas para retocar algunos aspectos que el SENCOVAC todavía no ha podido abordar. El aspecto de la inmunidad celular. Como les digo, nosotros todavía no hemos podido analizar los datos de inmunidad celular, pero sí lo han hecho los autores de este interesante manuscrito publicado en Lancet, súper recientemente, que incluyó a 1.768 individuos libres de COVID, de los cuales más de 1.200 eran pacientes de diálisis y más de 300 eran pacientes trasplantados. Analizaron la inmunidad celular desde 2 puntos de vista, con 2 técnicas diferentes, y los resultados que obtuvieron son superponibles a los que hemos comentado en la inmunidad humoral, pero no está de más volver a comentarlo. Los pacientes portadores de un trasplante renal desarrollaron también menos inmunidad celular cuando se compararon con los pacientes de diálisis, y en este caso además también se incluyó a personal médico como control del estudio, que también en comparación con los pacientes renales desarrollaban menos inmunidad celular. Además, en cuanto al tipo de vacuna y la inmunidad celular, volvemos a encontrar los mismos datos, siendo la vacuna de Moderna más efectiva en el desarrollo de inmunidad celular. Este estudio, además, comenta algunos datos que nosotros tampoco hemos podido analizar de momento, probablemente por el bajo tamaño muestral de los pacientes trasplantados, pero también porque muchos tienen una pauta de inmunosupresión muy parecida, y es qué ocurre con las diferentes medicaciones inmunosupresoras. Bueno, como ven en la gráfica de la derecha, el tener una peor respuesta celular y humoral, en este caso les muestro los datos de humoral, se asoció a diferentes fármacos. En este caso, belatacep, micofenolato o ácido micofenólico e inhibidores de la calcinurina mostraron peores tasas de respuesta humoral frente a inhibidores mTOR o a esteroides. En cuanto a dosis adicionales de la vacuna, tan de moda ahora, sobre todo el debate, gracias a estudios como el que les muestro en la pantalla, publicado en New England y basado en pacientes trasplantados que habían recibido una tercera dosis y en las que se demostraba una prevalencia mayor de respuesta humoral tras la misma, el Ministerio de Sanidad, en su reunión del 7 de septiembre de 2021, decidió administrar una dosis adicional para completar la vacunación en personas portadoras de un trasplante de órgano sólido. En el momento de la grabación de esta presentación, esta situación estaba aprobada, pero todavía no se ha iniciado. Pero es deseable que en el momento que ustedes la estén viendo, ya algunos de sus pacientes estén vacunados. Asimismo, este estudio, también de hace escasos días, publicado en AJKD y basado en pacientes en hemodiálisis o en diálisis peritoneal de un grupo francés, observó que la tercera dosis multiplicaba por muchas veces el desarrollo de anticuerpos anti-spike. Además, convertía a muchos pacientes que habían sido respondedores débiles o no respondedores en respondedores tras la tercera dosis. Y esto se observó, sobre todo, en mayor incremento de anticuerpos en aquellos en los que se difirió la tercera dosis o en aquellos que tenían bajo nivel de anticuerpos previo. Los resultados en este aspecto fueron inconsistentes, y esto parece relevante en aquellos pacientes que estaban en tratamiento concomitante con quimioterapia o aquellos que ya tenían inicialmente anticuerpos elevados.
Además, la tolerancia fue muy similar a las segundas y primeras dosis. Pues gracias a estudios como este, también el 16 de septiembre, en la reunión ministerial, se acordó incluir a los pacientes en diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal como candidatos para una tercera dosis. Por lo tanto, esto es un tema que continuará, que va a seguir avanzando y así lo hará también nuestro estudio paralelamente. Les despido con las siguientes conclusiones. Los pacientes en diálisis y con enfermedad renal crónica avanzada desarrollan una adecuada respuesta humoral a los 28 días de vacunación. La vacunación basada en RNA mensajero es segura y se tolera adecuadamente. El tipo de vacuna influye en la respuesta humoral, siendo mayor en aquellos que recibieron la de Moderna. Y los pacientes con trasplante renal nos deben preocupar, puesto que presentan menor respuesta a la vacunación, lo que obliga a mantener aún más, si cabe, medidas de contacto social y, sobre todo, a proponer sucesivas dosis de recuerdo o completar al menos la pauta vacunal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Borja, por tan excelente presentación. Yo creo que es una satisfacción enorme, ¿no?, ver ya resultados en COVAC al primer mes. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, mientras llega alguna por el chat, es si tenéis o tenemos algún resultado a los 3 meses. Gracias, Patricia, y gracias por la presentación antes de esta ponencia y gracias a todos por colaborar en este estudio que es de todos, no es de nadie. Yo he tenido la suerte de poder contar estos resultados, pero por supuesto que este estudio es de todos. Recibimos ayer los resultados a los 3 meses, así que os puedo dar un mínimo adelanto. Tenemos más de 250 pacientes testados a los 3 meses, sobre todo pacientes en hemodiálisis, pacientes trasplantados renales, son las cohortes que más pacientes han incluido. Y de manera general se sigue manteniendo la tónica de los 28 días. Se sigue manteniendo, pero hay una caída pronunciada. Se sigue manteniendo, me refiero a que los trasplantados desarrollan menos anticuerpos seguido del resto de subgrupos, que más o menos lo hacen de manera similar, pero se evidencia una caída en la respuesta humoral muy llamativa en los pacientes trasplantados renales. Si decíamos que en torno al 80% desarrollaban una respuesta humoral a los 28 días, a los 3 meses apenas el 50% lo hacen. Estos son resultados completamente preliminares, pero menos mal que tenemos la tercera dosis en marcha porque la tasa de anticuerpos que desarrollan es muy baja. Para dar una pincelada general, el resto de subgrupos, en hemodiálisis y diálisis peritoneal entre el 85 y 90% mantienen sus anticuerpos a los 3 meses y con enfermedad renal crónica prácticamente el 100% los mantienen. Se siguen evidenciando diferencias entre las dos vacunas. En la tasa de anticuerpos desarrollada sigue siendo superior en Moderna, pero esa ventaja disminuye un poquito. Ya no es tan acusada como lo era a los 28 días. Perfecto, ya están entrando preguntas, no vamos a tener tiempo de hacerlas todas, pero la siguiente pregunta que creo que es relevante, y hablando de la tercera dosis, con los resultados que hay en el estudio en Moderna frente a Pfizer, ¿crees que la recomendación de la tercera dosis debía de haber sido que a todos los pacientes que están inmunocomprometidos, sobre todo trasplantados, se les hubiera puesto una vacuna de Moderna? ¿O no crees que no hay evidencia? Es la gran pregunta. Con los datos en la mano que tenemos y si lo que queremos es que desarrollen más anticuerpos, deberíamos intentar poner Moderna frente a Pfizer, sobre todo a pacientes que les cuesta más hacer anticuerpos. Es verdad que también se asocia, y es que seguro que está relacionado con la dosis que le estamos poniendo a los pacientes, se asocia a más reacciones adversas el uso de Moderna. Le estamos poniendo 100 microgramos de vacuna, con lo cual es lógico que desarrollen más reacciones adversas. En algunos casos tremendamente molestas y que, bueno, incluso algún paciente de diálisis le ha llevado a saltarse alguna sesión. Sobre todo lo hemos visto con la tercera dosis, y esto es experiencia propia. Quizá reservaría las vacunas de Pfizer para pacientes no tan inmunocomprometidos, pero sí más frágiles a estas reacciones adversas, por lo que comentaba, ¿no? Porque hacen menos reacciones y tampoco tenemos clarísimo qué eficacia va a tener esta vacunación. Y me refiero a que, pese a que alguna vacuna desarrolle menos anticuerpos que otra, la relación que hay entre la tasa de anticuerpos y la eficacia de la vacuna, que es las infecciones que desarrollan posteriormente, aunque en la literatura hay dudas y parece que sí que tiene relación,
la tasa de anticuerpos neutralizantes con el desarrollo de infecciones a posteriori. En nuestro estudio todavía no lo hemos demostrado. Tenemos 21 casos adicionales desde los 28 días a los 3 meses en cuanto a infección de SARS-CoV-2 y no hay diferencias entre unas vacunas y otros y no se asocia a un número diferente de anticuerpos. Nuestra población es especial, no podemos basar nuestras decisiones en los de la población en general, en el que sí que se ha visto que la tasa de anticuerpos neutralizantes tiene relación con las infecciones a posteriori, pero, como decimos, nuestros pacientes son completamente diferentes. Muchísimas gracias. Hay preguntas, pero lo que no tenemos es tiempo, pero estoy segura de que tendremos tiempo en otro foro, en otros foros, de comentar estas preguntas y seguro que los resultados a 3, 6 meses, un año. Así que gracias al doctor Quiroga y a todos los asistentes, los oyentes y, por supuesto, a todos los que han participado y han hecho posible este gran estudio. Muchas gracias. Muchísimas